Entre tanta polémica que recientemente ha habido dentro del género, como el beef de Residente a J Balvin o el de Kid Keo a Rels B, y yo sé que hay otras tantas polémicas que se me están escapando por ahí, poco se ha hablado de Mora, que ha estado calladito pero soltando información de su próximo álbum, que está a nada de salir, no tenemos la fecha, pero yo quiero que ya salga. Y ha soltado unas cuantas previas, bueno, al menos yo nada más he escuchado dos, una que es como una onda trap, otra que es la más reciente que creo que tiene en su perfil, que es como tipo house. Dejamos cosas pendientes, por eso estoy pendiente. En fin, ya quiero que salga. E incluso también hemos tenido un poquito información de Bad Bunny y su siguiente álbum, que bueno, ya conocemos un poquito el sonido tropical que va a haber. Digo, recientemente en el snippet que publicó podemos escuchar un poquito de eso. Pero bueno, regresando a Mora, que es el tema principal de este video, el otro día yo me encontraba haciendo varias melodías, porque hay veces en las que no traigo ganas de hacer un beat como tal, o sea, meterle drums y eso, simplemente quiero hacer melodías, crear ambiente, y me salió una que de verdad yo directamente pensé en Mora, porque tomé de referencia mucho su último álbum, que es el de Primer Día de Clase, y dentro del mismo hay varias canciones de reggaetón, incluso algunas de trap, que tienen como ese final muy de sintetizadores, ambientes, y está fenomenal. Así que en este video te voy a enseñar la melodía que hice, que yo sinceramente sí la escucharía en su siguiente álbum, que digo, no va a pasar, pero pues se vale soñar. Al igual quiero que me dejes en los comentarios si tú también escuchas a Mora o a qué otro artista escuchas sobre esta melodía, e incluso hasta puede ser una colaboración como Mora con Bad Bunny, no lo sé, eso déjamelo en los comentarios. Y nada, pasemos al FL Studio. Perfecto, como tú estás viendo es una melodía que no tiene tantos elementos, que en sí nada más tiene 6 elementos melódicos y este pequeño drum loop que le da ese ambiente. ¿Y cuál es lo interesante de esta melodía? Sí es el sound selection, eso hay que tomarlo en cuenta, pero también la parte esencial de esto es el proceso de los sonidos. Y bueno, antes de ponerte cómo es que suena esta melodía, quiero mandarle un saludo a la gente de Arturia que me mandó sus plugins y los utilicé en esta melodía. Una vez dicho eso, vamos a escuchar cómo suena. Un poquito trabado porque sí pesan esos plugins, pero suena muy dura la melodía. Vamos a empezar, no me quiero demorar mucho con el video porque en sí no tiene mucha complejidad todo lo que hice. Y vamos a empezar con este piano que lo saqué del plugin de B3B o B3B, no lo sé. Es el preset de Church of Zeppelin, que este es como un órgano, algo así más o menos. Me gustó bastante y la melodía no es compleja porque en sí nada más son los acordes, y cabe resaltar que esta melodía está en 80 BPM y la tonalidad es de C sostenido menor, así que nada más puse estos acordes para poder darle ambiente. Y de hecho voy a bajarle una octava porque pues bueno, utilicé el halftime y pues ocupaba subirle una octava. Así es como suena inicialmente porque no tenía estas notas de aquí arriba. Decidí agregárselas para darle como un toquecito extra. Me gusta mucho el sonido que le da. Y bueno, lo subí una octava, y pasando con los efectos directamente, yo lo que le puse primero fue este halftime para darle esa inmersión y que estuviera como más ralentizado el sample. Y vamos a escucharlo. No sé, me gusta porque ya empieza a tomar justamente ese sonido de sample. De aquí pasé con el Drip plugin, que utilicé el preset de Lo-Fi. Aquí el overall, este es como el mix del plugin, lo puse como a un 16-15% y vamos a escuchar cómo suena.
empieza a tomar como un sonido bastante acuoso, como si estuviera dentro del agua, y me gusta mucho cómo tiene ese sonido. De aquí pasamos con el Chorus Dimension de Arturia, que yo utilicé este preset llamado Light Doubler, y en sí esto es para darle como un campo más estéreo. No sé, hasta más análogo suena. Y ya por último le puse este Pro Q3 para acortar las frecuencias, lo filtré un poquito más, y el Kickstart, que es para darle ese movimiento tan característico de los samples de reggaetón. De aquí vamos a pasar con el lead, que este lead lo saqué del Mellotron, es el de Coast Organ. Bueno, este órgano me gustó mucho porque tiene un ataque muy lento, entonces por eso tarda en escucharse por completo. Y en sí no me fui complicado con la melodía, nada más fue como para darle como unos pequeños toquecitos. El sonido en sí ya estaba bastante bueno, pero yo quería como mejorarlo un poquito más y le puse un Parametric EQ nada más para quitarle unas frecuencias que molestaban, el Kickstart para darle ese movimiento y el Sony Mayer para abrir aún más el campo estéreo. Y así terminan sonando ambos sonidos. Y aquí vamos a pasar con estos acordes, que estos yo los diseñé en Serum, que justamente es el plug de Purrito APA, que por aquí te está saliendo el video para que vayas a verlo, que ahí te mostré cómo hacer el sonido principal de la canción de Fade. Pero bueno, lo utilicé para poderle dar un toquecito más reggaetonesco con estos acordes, porque siento que esos dos sonidos, el piano y el lead juntos, ya tenían como un sonido más R&B, trap, y no sonaba tanto a lo que yo buscaba. Entonces hice estos acordes. Y lo interesante de este sonido es el proceso que le hice aquí, que ustedes están viendo que en primera le puse el Chorus June 6, que es un chorus bastante famoso y muy bueno. De aquí le puse el Tremolator de Soundtoys, que este es el que le da la vibra por completo. Vamos a escuchar cómo suena con el Tremolator. Quizá para algunos les suena un tanto raro, pero créanme que junto con todo lo demás suena muy bien, porque le da como una vibra muy, no sé, al final del día estoy consiguiendo otra textura que no se suele escuchar tanto. De aquí le puse el Valhalla Vintage Bear y por último el Kickstart para darle esa sensación, y de aquí suena de esta siguiente manera. De aquí pasamos al bajo, que es un bajo Reezy que lo saqué de este plugin, es el DX7 y el preset se llama DX Reezy, así tal cual. Lo puse de esta forma, está muy sencillo, solamente sigue las notas de los acordes y vamos a escuchar. Suena muy sintético, no sé, me gusta la textura que tiene. Y bueno, vamos a pasar aquí a los efectos, que en sí yo primero lo hice tantito más mono, porque en sí este bajo está más estéreo. Lo que le puse fue un EQ2 para poder filtrarlo, porque yo nada más quería que sonara la parte de los bajos, no quería que sonara lo demás, pese a que sonaba bien, en esta melodía no encajaba por completo. De aquí le puse el Effector, que este es un plugin gratuito y nativo del FL Studio. Le puse la distorsión, más o menos tú puedes ver aquí en el mapa cómo fue que yo lo puse. De aquí utilicé el CLA2AC y ya por último le pusimos el Kickstart con el 35% de mix, porque no quería que tuviera un movimiento tan marcado. Y ya con esos efectos suena de esta forma junto con los otros sonidos. Después de aquí pasé con este pequeño accent o una percusión que suena de esta forma.
Es un one shot. Aquí lo único que hice con esta percusión, le puse el autotune nada más para que estuviera dentro de la escala, el Valhalla Vintage Verb y un kickstart, así fácil y sencillo, y ya suena mucho mejor. De aquí pasamos con lo que es este bell, que este bell es el que le da el movimiento por completo a la melodía, hace un arpegio, entonces ya empieza a tomar esa sensación más como reggaetón R&B, que era lo que yo buscaba. Este es un one shot y nada, como te acabo de decir, es un arpegio, sigue las mismas notas de los acordes. Te voy a poner un cachito. Que hasta este sonido sin efectos suena muy bien, pero yo lo quería llevar como a un siguiente nivel, y a este solamente le puse el Drip plugin con el preset de Clay, que tenía como un cierto delay bastante bueno. Le puse el Pancake, esto para que se moviera entre izquierda y derecha y hacer que el sample fuera más juguetón en el campo estéreo, porque hay que tener presente que no tenemos que tener los sonidos ni tan al centro ni tan abiertos, sino que todos estén en su espacio y estén jugando de lado a lado. Obviamente ya por último le pusimos este kickstart para poder lograr esa textura que estábamos buscando, y con esos efectos estaríamos logrando este sonido. O sea, no cambia tanto al original, sin embargo le estamos dando otra perspectiva al sonido, manteniendo como lo original, porque yo sí quería mantenerlo así como tal. Incluso no le iba a poner efectos, pero dije, bueno, vamos a ponerle unos cuantos efectillos a ver qué conseguimos. Y ya por último es este drum loop, que aquí yo lo hice desde cero, estuve mezclando varios perc loops, algunas percusiones, y para lograr un resultado bastante bueno, que vamos a darle play. Y ahí se repite en sí eso. Y los efectos que yo le puse sí fueron bastantitos. Un Parametric EQ para filtrarlo, porque no quería que chillara bastante. De aquí este Panks, que este plugin vamos a dedicarle un video porque es una chulada, sobre todo para el sound design de los drums. Pero bueno, eso ya será en otro video. Lo utilicé para poder comprimir el sonido y no estuviera tan chillón en algunas partes como se puede apreciar. De aquí le puse este Reverb Plate de Arturia, que también está muy bueno, nada más para meterlo dentro del sample, ¿no? Para que estuviera también flotando con todos los sonidos. Le puse un kickstart al 80% para que tuviera también movimiento. Y por último un Parametric EQ cortando frecuencias y bajándole algunas que otras que molestaban. Y en sí eso es todo lo que conforma esta melodía. Tiene un buen sound selection, sin embargo lo que hace que viva esta melodía es el proceso que le di con los efectos. Estuve jugando bastante y eso es lo que ustedes tienen que buscar al momento de crear las melodías. Pero bueno, en sí eso ha sido todo por el video de hoy. Ahorita te voy a poner el resultado final de la melodía para que vuelvas a escucharla. Y como te dije, me gustaría que me dejaras en los comentarios si escuchas a Mora o a quién más escuchas dentro de esta melodía. Y pues nada, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue mensaje cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.